En esta jornada de esta mañana continuamos entonces con la intervención del ingeniero Andrés Mantilla. Él nos va a presentar una conferencia denominada Santander como eje central de la transición energética y la descarbonización. El ingeniero Andrés Mantilla es postdoctor en geofísica, en Ingeniería de Petróleos de Stanford Universidad, ingeniero de petróleos de la Universidad Industrial de Santander y tiene diplomados en Economía Circular y Sostenibilidad de Cambridge University. También en Planeación Estratégica de Parques de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y también es un emprendedor e innovador serial, fundador del CEO de la consultoría Energy Ford y adicional es cofundador y miembro de la junta directiva de la plazoleta digital SAS. Entonces, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro conferencista. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Un gusto realmente estar acá en esta, mi alma mater, compartiendo estas ideas con ustedes. Bueno, creo que Álvaro ha hecho un excelente trabajo al hablar de algunas cifras importantes de transición energética y del hidrógeno en particular. Yo solamente quiero decir que vivimos una crisis climática. Justamente esta semana se han conocido resultados de mediciones de temperatura a nivel global y llevamos 14 meses seguidos de récords de temperatura a nivel mundial, a nivel planetario, con las consabidas desastres que se presentan, los eventos climáticos extremos, las tormentas, los huracanes, los incendios forestales, las olas de calor, etc. Entonces, a raíz de todo eso es urgente la descarbonización y la transición energética y empiezan a darse noticias como esta del año, esto ya van a ser 2 años, donde California, mayor parque automotor de los Estados Unidos, pues prohíbe la venta de nuevos autos de gasolina. Muy bien. California tiene una influencia muy importante sobre todo los Estados Unidos y entonces otros estados copian lo que hace California. Entonces, pocas semanas después Nueva York anuncia lo mismo. Los mismos anuncios en Europa y en otros sitios, y entonces lo que viene es básicamente un pico en el consumo de combustibles fósiles por la vía de un reemplazo tecnológico. Reemplazo tecnológico representado en que los vehículos de combustión interna pues van a ser reemplazados. Voy a volverme acá un segundito. Van a ser reemplazados por los vehículos eléctricos. A ver, estamos teniendo un poquito de problema ahí con esto. Creo que es el clicker el que no está funcionando muy bien, no sé. Si quieres darle un clic ahí, por favor. Quedémonos ahí. Entonces, esta es una proyección que se viene más o menos cumpliendo en cuanto a vehículos nuevos, porcentaje de nuevos vehículos en un escenario. Este escenario hace unos años era un escenario agresivo de reemplazo tecnológico, pero la verdad es que se viene cumpliendo. Y entonces ustedes ven que en el lapso de 10, 15 años, pues ya vamos a tener que el 75% de los vehículos van a ser eléctricos y ustedes ya empiezan a ver vehículos eléctricos circulando por el país. Entonces, un poco la pregunta para nosotros santanderianos, para nosotros colombianos, es esto qué representa en un contexto de transición energética justa. Porque si se necesitan menos combustibles fósiles, quiere decir que no necesitamos toda esa capacidad de refinación. Entonces, si no hacemos nada, tenemos 2 refinerías, hay una de ellas que está en la costa, mucho más competitiva porque puede importar crudo de donde sea, puede exportar productos a donde sea, puede competir en otros mercados. Barranca no. Entonces, de las 2 refinerías, la primera que se va a ir es Barranca. Entonces, eso tiene una pequeña implicación,
y es que el 45% de la economía de Barranca, que es una gran ciudad del país, más grande que muchas capitales, pues depende del sector de hidrocarburos. Básicamente la refinería es el eje central de esa economía. Esa es la segunda ciudad de Santander. Entonces, si no hacemos nada, ¿qué va a pasar? Que la ciudad se va a quebrar. Y vamos a perder una ciudad de ese porte industrial en el departamento. 20% del presupuesto de Santander viene de las regalías de hidrocarburos. Entonces, hablando de transición energética justa, pues esos son trabajos, esos son encadenamientos productivos, son empresas que le prestan servicios a la refinería, etcétera, etcétera, y es algo que pues obviamente nos compete. Entonces, por supuesto que es un tema ético que nos subamos en la transición energética, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cuáles son las oportunidades? Entonces, pues hay algunas oportunidades en torno de la generación fotovoltaica, que como no somos el sitio, digamos, de mayor intensidad en el país, no somos La Guajira, pues no hemos sido el foco de las inversiones, pero tenemos un potencial fotovoltaico bien importante que vale la pena aprovechar, y particularmente en el Magdalena Medio eso puede ser muy importante, mucho mejor que lo que hay en muchas partes del mundo, por encima del promedio nacional. Hay otra oportunidad que es generación de bioenergía, particularmente a partir de residuos del sector agroindustrial. Hace tremendo sentido. Tenemos 10 plantas extractoras de aceite de palma en la región, solamente para hablar de esa cadena de valor, y de esos residuos pues podemos fabricar tanto bioenergía como inclusive cosas como el hidrógeno. Y la que es para mi gusto la mayor oportunidad de transición energética y descarbonización tiene que ver justamente con el hidrógeno. Como ya decía Álvaro, pues el hidrógeno es tremendamente versátil, es un químico que se utiliza todos los días en Santander en temas como la remoción de azufre de los combustibles. El azufre es un precursor de material particulado y si no se remueve termina en los pulmones de ustedes, ¿cierto?, generando un problema de salud pública. Por eso es importantísimo removerlo, y para eso se necesita el hidrógeno. También para romper las moléculas de hidrocarburos y producir combustibles, para producir biodiesel en plantas como la de Ecodiesel, también en Barranca Bermeja, pues se necesita metanol, que es un derivado del hidrógeno. Para producir fertilizantes, lo hemos usado en el Magdalena Medio cuando teníamos a Ferticol, que es una planta que desapareció, quebró ya en parte por corrupción, pero en parte por temas de obsolescencia tecnológica, pero tenemos un potencial de volver a tener fertilizante en la región. El hidrógeno sirve para temas de transporte de diferentes tipos, aéreo, fluvial, marítimo, terrestre, etcétera, y también para generación de electricidad y de calor. No todos esos usos hacen sentido, y ha sido un poco irresponsable el manejo que se le ha dado al tema del hidrógeno, porque pues se ha difundido que es un poco la varita mágica que resuelve todos los problemas, y no es así. Entonces se viene generando un poco una burbuja del hidrógeno, y ya se empieza a ver a nivel mundial que, por ejemplo, hace muy poco sentido para el transporte terrestre. Sale tremendamente costoso. Alguien preguntaba aquí, ¿cuánto me va a salir con cuánto voy a tener que tanquear mi carro si me paso de gasolina a hidrógeno? Yo hacía una cuenta ahí rápida y me daba que 760.000 pesos. ¿Sí? Los que tienen carro, y si tanquean con extra, eso vale 350.000 pesos, y si tanquean con corriente, pues eso vale 200.000 pesos. Entonces, nos van a meter la mano al bolsillo si esa es el tipo de solución, pero sí hay otras aplicaciones que son muy importantes, como esas que se encuentran ahí arriba, y claramente para el transporte pesado de carga, entonces para el transporte marítimo, para el transporte fluvial, inclusive a futuro para el transporte férreo, eso puede hacer sentido. Y si uno tiene unas largas distancias, larga distancia aquí es ir de Los Ángeles a Miami o a Chicago, nosotros no tenemos esas distancias, pero sí tenemos unas pendientes muy fuertes,
puede ser que para el transporte pesado de carga en Colombia el hidrógeno pues, tenga un caso económico defensible. Bien, entonces, ¿pero por qué esa es una oportunidad para nosotros? Voy a pasar a explicarlo. Y un poco el concepto es el del conglomerado del hidrógeno, el del hub de hidrógeno. Hoy por hoy el hidrógeno en Colombia lo utilizan las refinerías, ya lo dije, para remover el azufre. El grueso del consumo y la producción y consumo de hidrógeno está allí, pero se pueden hacer conglomerados. Este es un ejemplo del norte de Holanda, que tuve la oportunidad de conocer el año pasado, donde pues ellos a partir de energía renovable y de energía eólica y fotovoltaica aspiran a producir hidrógeno renovable, transportarlo, almacenarlo en cavernas salinas. Acá no tenemos cavernas salinas. Llevarlo a unos usos finales a través de unas redes de transporte para generar electricidad, para calentar las casas, algo que allá es importante, para mezclarlo con gas natural en las redes de transporte domiciliario, algo que no hace mucho sentido. Y entonces, pero esto solamente para ilustrar lo que puede ser un conglomerado de hidrógeno. Un poco lo que necesitamos es dejar esa costumbre de estar copiando, imaginándonos que el mundo nuestro es como se lo imaginan los demás, porque nuestros contextos y nuestras situaciones son muy diferentes. Entonces, ¿qué hace sentido para nosotros? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Algo más sobre el uso vehicular. Allí en Groningen hay una flota de buses a hidrógeno, una flota de 0 emisiones. Entonces son 50 buses y de esos hay 20 que son de hidrógeno y el resto son eléctricos. Resulta que después de que nos mostraron todo muy bonito y no sé qué, le preguntaba yo a cómo le sale el kilo de hidrógeno. Le sale a 15 euros el kilo. Y entonces yo le decía, y los siguientes buses cuando reemplace estos, ¿van a ser eléctricos a batería o van a ser a celda de combustible con hidrógeno? Me decía, no, a batería. Y, ¿pero por qué? Porque es que necesito que el costo baje a 3 euros el kilo por lo menos para que eso esté break-even. Y no depende de que baje el costo de los electrolizadores, depende de que baje la energía eléctrica. 50 kilovatios hora por kilogramo necesita usted para producir 1 kilogramo, sin contar almacenamiento y transporte. Entonces, si ustedes empiezan a hacer las cuentas, digamos que este auditorio tuviera tal vez, no sé, 300 personas, más o menos usted necesita una planta de 0.9 gigavatios, casi 1 gigavatio, para poder darle combustible, hidrógeno por un mes a solamente esas 300 personas. Hidroituango son 2 gigavatios, ¿no? Para que pongamos las cosas en contexto. Entonces, claramente no va a ocurrir, no va a suceder. Esas no son las aplicaciones. Entonces, avancemos un poco para que veamos lo que sí nos interesa. Mire, esta es una sección transversal de la geología que tenemos en el Magdalena Medio. Entonces ahí tenemos unos estratos permeables, otros impermeables, unos someros donde hay acuíferos que hay que cuidar de agua dulce y acuíferos más profundos de agua salada, donde también además hay acumulaciones de petróleo. Como está ese petróleo allí, pues ahí están los campos petroleros y por eso se hizo la refinería en Barrancabermeja hace 102 años. Y un poco, por mucho tiempo, el crudo del Magdalena Medio fue suficiente para cargar la refinería. Pero el país creció y entonces empezamos a traer crudos de otros lados. Se nos acabó el crudo liviano porque se agotó Cusiana y Copiagua y todo ello. Entonces ahora lo que tenemos son crudos pesados. Pero resulta que la refinería no está hecha para procesar crudos pesados. Entonces, ¿qué pasa? Más o menos como es el proceso. Se carga una mezcla de crudos medianos y pesados. Por otro lado, se toma gas metano para producir hidrógeno, lo necesitamos para que los combustibles sean de bajo azufre, y de ahí salen combustibles de bajo azufre, diésel, gasolina, jet, ¿cierto? Pero a un costo ambiental, y es que cada tonelada de hidrógeno gris, de hidrógeno que proviene del gas metano, me representa entre 10 y 12 toneladas de CO2 a la atmósfera. Entonces, eso es lo que hay que descarbonizar.
Y como la refinería no está hecha para procesar esos crudos pesados, pues entonces resulta que me salen unas corrientes de hidrocarburos residuales. Con eso hago un poquito de asfalto, pero no se consume tanto asfalto. Entonces el resto me toca volverlo combustible marino, y para hacer eso, entonces me toca coger diésel, que es valioso, que es costoso, y degradarlo a combustible marino, venderlo más barato, ¿cierto? Un deterioro de valor, ¿cierto? Para poder sacar el producto, porque si no me embotello, si no, no tengo cómo seguir operando, ¿cierto? Tengo que sacar ese residuo de allí. ¿Dónde está la gran oportunidad? La gran oportunidad está en construir una planta, la planta de gasificación, que coja esos hidrocarburos y los descomponga en sus componentes individuales, que son hidrógeno y dióxido de carbono. Y este proceso es tal que el dióxido de carbono tiene una ventaja, y es que sale prácticamente puro, sale a alta concentración, entonces no hay que invertir en tecnologías adicionales de captura de carbono, que son costosísimas, sino que de una vez ese CO2 concentrado yo lo puedo devolver al subsuelo. Entonces el carbono que vino del subsuelo, las moléculas de petróleo, están volviendo al subsuelo, no se están yendo a la atmósfera, ¿cierto? En unos comportamientos estancos y seguros, porque si almacenaron petróleo por millones de años, pues sabemos que pueden almacenar CO2 por millones de años. Y entonces, si yo devuelvo ese CO2 al subsuelo, resulta que ese hidrógeno es de bajas emisiones, ¿cierto? Y entonces lo puedo utilizar para reemplazar ese hidrógeno gris. Entonces, eliminé las 10 toneladas de CO2 por tonelada de hidrógeno producido, ¿sí? Pero resulta que son tales los volúmenes de hidrocarburos residuales que vamos a poder generar unos excedentes. Y esos excedentes son la materia prima para hacer amoníaco, y el amoníaco es materia prima para hacer fertilizantes. Y ese hidrógeno excedentario puede ser la materia prima también para hacer metanol. Y con metanol yo puedo hacer transporte marítimo y fluvial, ¿sí? Fuera de eso, con el CO2 concentrado, puedo empezar a soñar con, venga, vamos a mandarlo al concreto y tener un concreto entonces que atrapa CO2 en lugar de enviarlo a la atmósfera, y lo manda al ambiente constructivo, donde va a durar cientos de años. O puedo utilizarlo en la industria alimenticia. Entonces, una cantidad de cadenas de valor que hoy no tenemos, que nos representan diversificación económica, no solamente para Barrancas, sino para Santander y para el país, y nos representan otro uso de los hidrocarburos que le da continuidad, digamos, a una industria que es tremendamente importante. Importancia estratégica para la región. ¿Por qué se paga eso? ¿Cómo sabemos que eso sí se paga? Hombre, porque ya no me voy a consumir ese gas metano, ¿cierto? Fuera de eso, bien, fuera de eso, como ya no estoy emitiendo carbono a la atmósfera, pues puedo generar unos bonos de carbono o pagar menos impuestos al carbono. Como ya no degrado diésel, lo puedo vender a su precio, entonces tengo un ingreso allí, un ahorro. Puedo vender excedentes de hidrógeno azul, puedo vender excedentes de CO2, y sumados todos esos ingresos y ahorros, pues tengo cómo pagar el proyecto. Pero obviamente, para poder ver que ese proyecto es rentable, tengo que mirar toda esa cadena integral. Si se lo dejo solamente a los refinadores no van a ver lo que pueden hacer en producción. Si los dejo solamente a los de producción, los de producción no saben qué hacer con eso en la refinería. Se necesita una forma de pensamiento de sistemas integrados que tiene que ser pues mucho más amplia. La presentación no les está ayudando, pero también les quiero decir que esta es la oportunidad de tener gas natural, de reducir la demanda de gas natural más importante que tenemos en el país, sin hacer exploración. Ustedes saben que la política pública en este momento es que no se pueden asignar unos bloques de exploración. Yo creo que a partir del año entrante, ya estamos importando gas, tuvimos que importar mucho gas este año, básicamente porque tuvimos un fenómeno del Niño, hidroeléctricas en sus mínimos, entonces nos tocó prender todas las técnicas que teníamos,
estuvimos a un pelo de un razonamiento, ¿sí? Nos salvamos ahí, pero pegó en el pan. Entonces, básicamente, esta oportunidad que les mostraba acá representa que no me voy a consumir ese gas metano en la refinería, y eso representa bajar la demanda, y entonces menores importaciones, y menores importaciones es menor tarifa para ustedes en su casa cuando cocinan, cuando lo usan para calentar agua, por ejemplo, para bañarse con agua tibia, etcétera, etcétera. Pero vamos a seguir avanzando porque el tiempo se nos agota. Después de todas estas animaciones, ya explicamos todo esto. Bueno, mientras llegamos allá, les quiero contar en qué va este tema. Entonces, esto hace parte de una estrategia de ciudad-región que busca la transición energética justa en la ciudad de Barranca Bermeja. Mi empresa un poco a lo que se dedica es a hacer consultoría desde el nivel de empresas pequeñas, medianas y grandes, hasta el nivel de región, para ver cómo podemos tener estrategias de valor. Y entonces, a través de ese ejercicio de consultoría con la Cámara, pues pudimos llegar a identificar esta oportunidad. No estamos hablando de tecnología emergente o nueva, estamos hablando de que pues, la cadena de valor del hidrógeno existe en el mundo desde hace mucho tiempo, y el secuestro de CO2 en el subsuelo no es nuevo. Es tecnología que lleva décadas. Hay 35 proyectos activos en el mundo y contando, se están adicionando nuevos proyectos que secuestran en el subsuelo 45 millones de toneladas de CO2 al año, varios de esos proyectos asociados con proyectos de hidrógeno. Entonces, no estamos hablando de tecnología inmadura o emergente, sino de tecnología establecida. Claro, necesitamos, bueno, ¿para qué usos? Principalmente, ya lo decía Álvaro, para fertilizantes, para refinación de petróleo. Voy a pasar por acá. Acá está lo del gas. Ya estamos importando gas, como les decía. A partir de este año 2025, ustedes ven que no vamos a tener cómo autoabastecernos de gas. Entonces vamos a tener que importar. El tema de los yacimientos offshore, yo he visto las rocas, soy petrofísico, y un poco el almacenamiento de rocas de petróleo estaban en ese está, pues pude ver de primera mano esas rocas, y son rocas difíciles, son proyectos que fácilmente van a ser rentables. Posiblemente lo que nos dicen de que esto va a entrar en 2028 o 2029, posiblemente no. Entonces necesitamos exploración onshore en Colombia si queremos ser autosuficientes. Esta es la estrategia que les decía de ciudad-región de Barranca Bermeja. Voy a pasar por acá porque quiero mostrarles otros puntos. Y el punto es este. Nos presentamos una convocatoria internacional de hermanamiento de ciudades en torno al tema del hidrógeno. Y ganamos. Entonces, el hub de hidrógeno de Barranca Bermeja pues, va a recibir transferencia de conocimiento del hub de hidrógeno más importante que hay en el mundo, que es el de la costa del Golfo de los Estados Unidos. Esos hubs de hidrógeno vienen impulsados por una ley que tiene un nombre raro, es el Inflation Reduction Act, la ley de reducción de la inflación en Estados Unidos, porque realmente es una ley climática, y le están poniendo $7.000 millones al desarrollo de hubs de hidrógeno en Estados Unidos, de los cuales este de la costa del Golfo va a recibir 2.000 millones. Y de ellos vamos a recibir transferencia de conocimiento. Entonces logramos unos aliados, unos socios en la costa del Golfo. Ayúdame ahí con la tecla a ver si pasa. Exacto. Entonces, miren, esta es la coalición. Sus 3 socios en los Estados Unidos, el American Bureau of Shipping, expertos en transporte marítimo y fluvial, interesados en descarbonizar ese segmento de transporte, entonces interesados en la tecnología del metanol y del amoníaco como posibles combustibles marítimos. El puerto de Houston, el puerto más grande de los Estados Unidos, más dinámico, y el Blue Sky Maritime Coalition. Y aquí en Colombia, la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja,
Energy Food and Water Nexus, mi empresa, como desarrollador del proyecto, respaldo de 2 ministerios, de una embajada, de la Secretaría Departamental de Competitividad, la Comisión Regional de Competitividad, de universidades, de centros de desarrollo tecnológico, empresas, clústeres, etc. Entonces empieza a haber masa crítica y lo que vamos a hacer es, en torno de esa cadena del transporte fluvial y marítimo, pues vamos a analizar entonces cómo es el tema del hidrógeno y sus derivados. Ayúdame con eso. Y entonces acá vemos las alternativas. Una alternativa es reemplazar el combustóleo por gas licuado, tremendamente costoso, no reduce tantas emisiones. La otra alternativa son el metanol y el amoníaco. El amoníaco, una fuga de amoníaco a bordo, mata a todo el mundo. Entonces es un tema que tiene unos riesgos operativos que son significativos. No es lo mismo transportar amoníaco por el mar de un país o de un continente a otro que tenerlo operando y pasando por válvulas y pasando por medidores y pasando por tubos en un ambiente corrosivo como es el marino, etcétera, etcétera, porque una fuga puede resultar mortal para todo el mundo. Entonces posiblemente la solución va a ser el metanol. Entonces, ¿cómo llegamos entonces a producción y a utilización de metanol en la cadena de transporte fluvial y marítimo en el país? Analizando diferentes formas de producirlo, diferentes formas de transportarlo y llevarlo a puerto, cómo es el manejo en puerto, con un aliado como ABS, American Bureau of Shipping, que es experto, pues es una empresa certificadora y que desarrolla estándares, pero además es una empresa experta en transferencia de conocimiento y tecnología. Aquí hay un ejemplo de los cursos que ya tienen montados, por ejemplo, en torno del tema. Esto es metanol. Transferencia de tecnología, por ejemplo, cómo debería estar diseñada la embarcación, importantísimo para otro proyecto que hay en el Magdalena Medio, que es el de tener un astillero fluvial. Y entonces 5 temáticas: cómo es el tema de adopción por la comunidad, cómo es el tema de producción, de transporte, de manejo en el puerto, de tecnologías para embarcaciones, a través de una serie de actividades. Regálame un clic que se volvió a trabar esto. 31 actividades en 5 años, donde va a haber cursos cortos, talleres, seminarios virtuales, 2 misiones. Va a ir gente de Houston a Barranca Bermeja y de Barranca Bermeja a Houston, y va a haber una cosa muy importante: 2 visitas de mentoría grupal para líderes de esa cadena de valor. Entonces en eso estamos, esto viene, ya está el dinero asignado, falta firmar el contrato. Firmar un contrato con el Departamento de Energía de los Estados Unidos lleva meses, nos va a llevar meses, pero eventualmente vamos a tener el dinero para ejecutar ese programa, que es una muy buena noticia, no solamente para Barranca Bermeja, sino realmente para la región. Esto tiene que volver una causa de región y de país, porque de nuevo son tales los impactos estratégicos para Santander, para Barranca, para Colombia, que esto lo tenemos que hacer realidad. Y eso necesita, más allá de los temas industriales y empresariales, necesita mucho acompañamiento y mucha alineación política. Entonces ahí tenemos, como santandereanos y como colombianos, que rodear este tipo de proyectos estratégicos, porque realmente son proyectos estratégicos de impacto nacional. Con eso cierro. Disculpas por todos los impases con la tecnología, pero si hay alguna pregunta, pues con el mayor gusto. En el norte de Santander hay un municipio que se llama Herrán, y ese municipio se va a caer. No sabemos cuándo. ¿Cuándo sería el hundimiento de Barranca Bermeja por el problema de la refinería? Bueno, Barranca Bermeja no es que se vaya a hundir. Económicamente. ¿Sí? Económicamente, lo que le puede pasar es lo que le pasó a una ciudad como Detroit, ¿sí? Hay un documental en DW, el canal de noticias alemán, que salió esta semana, que dice algo así como de Detroit a la cuenca del Ruhr. Búsquenlo, porque habla desde lo que vivió la gente cuando ese sector económico tan fuerte de Detroit, capital manufacturera del mundo en el sector
de los vehículos, ¿cierto? De los carros, de los automóviles, pero ahí se fabricaron tanques, aviones, etcétera, sobre todo automóviles. Y de un momento a otro, pues empieza a haber toda esta globalización y empiezan a llevarse toda la manufactura de vehículos al Asia, a México, a otros sitios donde resulta más barato, y empiezan a quedar toda esta cantidad de fábricas desocupadas básicamente, empieza a quedarse la gente sin trabajo. Cuando la gente no tiene trabajo, ¿qué hace? Coge sus niños, su señora, su maleta y se va. Y entonces una cantidad de casas desocupadas, hay barrios completos desocupados en Detroit todavía. Esto ocurrió, la ciudad esta es una capital de los Estados Unidos que quebró en el año 2012-2013. Y no es un proceso que empezó en el 2011 y en el 2010, son procesos de décadas. ¿Cuándo puede pasarle esto a Barrancabermeja? La refinería, si no se hace nada, puede estar en riesgo de no generar utilidades en más o menos una década, tan cerca como una década. Bueno, eso lo vengo diciendo hace 2 años, ¿no? Entonces ya han pasado 2 años. Hay refinerías en Latinoamérica que ya están teniendo dificultades para competir. Entonces las refinerías en el Perú, públicas y privadas, ya han pasado agua y han dado pérdidas porque los refinadores que están en la costa del Golfo tienen tal escala y pueden producir a tan bajo costo que a pesar del transporte, la pasada por el canal de Panamá, el ingreso al Perú y la distribución, pueden llegar con precios más baratos que lo que puede producir el refinador en el Perú. Entonces, esto no es una cosa de que tenemos 2 décadas o 3 para esperar a que, no sé, los costos bajen. Esto es un tema que tenemos que abordar ya, porque una economía regional no se diversifica en un año, ni en 2, ni en 3, ni en 5. Estos son procesos de décadas y así los tenemos que ver. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, muchas gracias.